Corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 81 y se reforma el primer párrafo del artículo 74 y el primer párrafo del artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Gracias, diputado presidente, con su venia. Adelante, diputado. El pasado 1 de diciembre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de los Estados Unidos mexicanos. En su mensaje dirigido a la nación desde el Congreso de la Unión, hizo referencia a las tres grandes transformaciones de nuestra historia: la independencia, la reforma y la revolución. Además, de manera muy precisa, puntualizó en qué consistieron cada una de ellas. En la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la república. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Se rememoran estos grandes movimientos sociales porque ahora corresponde al presidente de la República, a las mujeres y hombres que formamos parte de Morena y sobre todo a los millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanas que el pasado 1 de julio votaron en las urnas por un cambio, iniciar la cuarta transformación de la vida pública de este país. La cuarta transformación no se trata de mera pirotecnia discursiva, no. Es una nueva forma de entender la política y de ejercer el poder. Nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. En la época colonial, los virreyes sobornaban a las oligarquías regionales y a los clérigos para que en contubernio pudieran dar cierta estabilidad política a las diversas zonas que conformaban nuestro inmenso territorio en ese entonces. En el siglo XIX, durante la época de los liberales, hubo honorabilidad de principios éticos en el desempeño de la función pública, sobre todo en la época que don Daniel Cosío Villegas denominó la República Restaurada, cuyo ejemplo emblemático fue el presidente Benito Juárez García, quien decía que no era viable una república más que con la honestidad y la austeridad de los servidores públicos. El legado de esta grandiosa generación de servidores acabó durante el Porfiriato, donde se creó un sistema político basado en la figura del general Porfirio Díaz, dando lugar al otorgamiento de prebendas y regalías para los amigos, los compadres, los grandes empresarios y para la subordinada clase política que este sistema engendró. Con el advenimiento de la Revolución Mexicana, y aun cuando una de las banderas emblemáticas del movimiento armado que inició en 1910 fue la justicia social, el fenómeno de la corrupción no pudo ser erradicado de las filas de la élite política triunfadora. Basta recordar la emblemática frase de "no hay quien resista un cañonazo de 50,000 pesos", pronunciada por el general Álvaro Obregón. Subsecuentemente, conforme se afianzó el partido hegemónico y se consolidaron los enormes poderes que acumuló el presidente de la República, permitieron al titular del Ejecutivo Federal, mediante el Partido Revolucionario Institucional, poner en marcha un sistema de calculados equilibrios, pesos y contrapesos. Esta solución fue más perfecta y más institucional que la de Díaz,
pero a costa de una política de privilegios, estímulos, créditos y corrupción para los miembros de la clase política, para las grandes centrales corporativas y desde luego para los empresarios. Actualmente, en el periodo neoliberal, los gobiernos del PRI y del PAN han hecho tantos jugosos negocios privados al amparo del poder público: el Fobaproa, el Pemex Gate, los amigos de Fox, el cuñado incómodo, Odebrecht, Grupo IGA, las Casas Blancas, etc. Esta corrupción de quienes han ejercido algún cargo, del nivel que sea, en el periodo neoliberal, nos han sumido en una crisis social y política sin precedentes. No hay que olvidar que la corrupción disminuye los ingresos públicos destinados a bienes y servicios esenciales como salud, educación, vivienda y bienestar social. Asimismo, reduce los niveles de crecimiento económico y empleo en el sector privado y en el público, lo que agrava la pobreza y la desigualdad social. También daña los procesos de inversión en la economía de un país. Como podemos ver, salvo en momentos de honrosas excepciones como en la época de los liberales, el poder público en nuestro país ha sido entendido por el gobierno y la clase política sin escrúpulos como el sendero más corto a la riqueza. Por ende, es urgente afrontar el problema de la corrupción, el desvío de los recursos públicos que pudieran derivar en delitos electorales y en general cualquier práctica dolosa cuyo objeto sea el saqueo del erario para fines personales, partidarios o de grupo, sin simulaciones y con medidas legales que eliminen cualquier privilegio, fuero, manto protector o mecanismo que pudiera permitir la impunidad. El funcionario público debe generar códigos y actitudes de comportamiento en el campo donde despliega su labor, los cuales deben estar marcados por una gama de valores que orienten la función pública, como la vocación de servicio, la honestidad, la responsabilidad, la pulcritud, el decoro, la transparencia y la limitación y reducción al mínimo de la reserva en el secreto. En la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, este señaló al pueblo de México que el buen juez por su casa empieza, por lo que se comprometió a enviar la iniciativa de ley para que el mismo presidente pudiera ser juzgado por actos de corrupción o delitos electorales, iniciativa que el martes pasado fue presentada en el Senado de la República. Luego entonces, si el propio presidente de la nación abre un nuevo paradigma en el ejercicio del servicio público y aún siendo el jefe de Estado y del gobierno a la vez, podrá ser juzgado por actos de corrupción. El mismo postulado debe aplicar tanto para los ejecutivos locales y los presidentes municipales, incluyendo a los integrantes de los ayuntamientos. En Zacatecas es urgente dar viabilidad a una propuesta de este tipo. Sin necesidad de recurrir a un caso específico, es un secreto a voces que desvergonzadamente en los últimos años quienes han ocupado el cargo de gobernador o de presidente municipal han traicionado la confianza de la gente y han cometido actos desleales y deshonestos, desviando miles de millones de pesos para sus voraces intereses privados o para las campañas electorales, incurriendo así en corrupción y delitos electorales. Por lo tanto, someto a la consideración de esta Asamblea la adición de un segundo párrafo al artículo 81 y la reforma al primer párrafo del artículo 74 y al primer párrafo del artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. La reforma del primer párrafo del artículo 74 es para establecer que el gobernador del Estado es el administrador de los recursos públicos del Poder Ejecutivo, tanto los provenientes de la Federación como los que se originan en el Estado, y tienen la responsabilidad de aplicarlos con apego al presupuesto que anualmente apruebe la legislatura y conforme a los programas autorizados, y si así no lo hiciere, se podrá proceder penalmente contra él. La adición de un segundo párrafo al artículo 81 es para dejar claro que el cargo de gobernador solo es renunciable por causa grave calificada por la legislatura, pero además que el titular del Ejecutivo Estatal podrá ser juzgado penalmente por actos de corrupción y delitos electorales, supuestos en los cuales también deberá renunciar al cargo.
La reforma del primer párrafo del artículo 122 es para señalar que los miembros del ayuntamiento, el presidente municipal y los servidores públicos de la administración municipal son personalmente responsables de los actos que en el ejercicio de sus funciones ejecuten en contravención de las leyes y también podrán ser juzgados penalmente por actos de corrupción y delitos electorales. En el grupo parlamentario de Morena compartimos el pensamiento de Francisco Zarco, quien señaló que los funcionarios públicos en la democracia no son una oligarquía ni forman una casta privilegiada, son iguales a los ciudadanos, tienen el encargo de cumplir las leyes que deben ser la expresión de la voluntad de la sociedad y como apoderados deben estrecha cuenta de su conducta a sus poderantes. De aquí que todos tienen que ser responsables, de aquí que sobre ellos pese la ley inflexible y severa para salvar a la sociedad de la traición y de la arbitrariedad. Por lo que esta propuesta esperemos que se apruebe en sus términos y a la brevedad. Esperemos que la Comisión de Puntos Constitucionales ya no se quede simulando ni ignorando las exigencias de la ciudadanía. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.